A ver, todos estamos de acuerdo en que la educación ciudadana es clave para la democracia. Es como una de esas ideas que nadie discute, ¿cierto? Cierto. Pero, ¿y si la forma en que la enseñamos, la forma en que está diseñada, en realidad estuviera reforzando la misma desigualdad que dice combatir? Esa es la pregunta del millón. Y es una pregunta que va directo al corazón del asunto. Hoy vamos a explorar esa incómoda y fundamental pregunta. Y para hacerlo, tenemos un material de primera. Es un adelanto de una investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque formalmente se publica en 2025, ya nos da un análisis potentísimo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre la Ley de Formación Ciudadana en Chile. Se mete de lleno a ver qué pasa cuando esta ley se intenta aplicar en comunidades escolares marcadas por la vulnerabilidad. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es desentrañar una contradicción que parece estar en el centro de nuestras democracias. Exacto. Primero, vamos a meternos a fondo y desmenuzar qué diablo significa ser ciudadano hoy, porque es un campo de batalla de ideas. Y segundo, y aquí es donde la cosa se pone tensa. Vamos a ver el choque brutal que ocurre cuando esas ideas tan nobles aterrizan en el día a día de una escuela, en un barrio vulnerable. Para empezar, hay que entender el panorama general que plantea la investigación. Y bueno, no es muy alentador. ¿A qué te refieres? A nivel global y con muchísima fuerza en América Latina, se habla de una recesión democrática. Ah, claro. La confianza en las instituciones está por el suelo, la gente se siente desconectada de la política. La democracia se siente frágil, como agrietada. Y en ese contexto, la pregunta por la ciudadanía se vuelve casi existencial. La fuente nos ayuda a ordenarla, ¿no? Nos dice que ser ciudadano es mucho más que tener un carnet o un pasaporte. Muchísimo más. Es un concepto que se apoya en tres grandes pilares. ¿Ok? El primero es el más evidente, los derechos. Es ese estatus legal que nos dice somos iguales ante la ley y que nos garantiza libertades, acceso a salud, a educación. Lo básico. Lo básico. El segundo pilar es la participación, o sea, la capacidad real de influir en las decisiones que nos afectan, de no ser un mero espectador. Y el tercero. El tercero, que a veces se olvida, es la pertenencia. Ese sentimiento de ser parte de algo más grande, ¿sabes? Una comunidad con una historia y un futuro compartidos. Claro, no es solo tener el documento, es sentir que tu voz cuenta y que de verdad perteneces. Pero aquí es donde el debate se enciende, ¿no? Totalmente. Porque la investigación muestra que no hay un solo guión para ser un buen ciudadano. Hay al menos 3 modelos que están en constante disputa, casi como filosofías políticas peleando por el control del aula. Así es. Por un lado está el modelo liberal, que es el que más conocemos. El protagonista aquí es el individuo y sus derechos inalienables. El sociólogo T.H. Marshall lo describía como una expansión, ¿cierto? Exacto. Primero los derechos civiles, como la libertad de expresión, luego los políticos, el voto, y finalmente los sociales, que es el estado de bienestar. Suena bien, pero es una visión muy individualista, ¿no? Yo y mis derechos. Precisamente. Y como respuesta directa a eso, surge el comunitarismo. Ok. Y su argumento central es que no se puede entender a una persona si no es como parte de una red, de una comunidad. Aquí lo que importa es el bien común, la solidaridad, los lazos que nos unen. Pero ahí está el riesgo contrario, y es una tensión clásica. El bien común puede terminar aplastando los derechos del individuo. Es el gran debate, que sigue más vivo que nunca. Claro. Y entre esos dos polos, la fuente presenta un tercer modelo, el republicanismo. ¿Y qué propone este? Propone una idea de libertad muy potente. Ser libre no es solo que te dejen en paz, como diría un liberal. Entonces, ¿qué es? Ser libre es no estar bajo la dominación de nadie. Ni de una persona, ni del Estado, ni del mercado. Y eso solo se logra con autogobierno colectivo, con una participación ciudadana constante y vigilante. Y ahí es donde la cosa deja de ser un debate de café, ¿no? Porque la decisión, consciente o no, de qué modelo de ciudadano se promueve en un país, tiene consecuencias brutales. Brutales. La tesis pone el dedo en la llaga con el caso de Chile. El modelo heredado de la dictadura fue el del ciudadano consumidor. No pienses, no participes, solo consume. Elige entre A o B, un sujeto pasivo. Y eso fue deliberado. Se buscó activamente debilitar la participación.
Pero lo fascinante que revela la investigación es la tensión que esto genera. ¿A qué te refieres? A que, mientras el sistema empujaba ese modelo, por debajo y en las calles, surgía otra cosa. Los movimientos estudiantiles. Y sobre todo, el estallido social de 2019. Son la prueba de una ciudadanía que se negó a ser consumidora y reclamó su rol de sujeto político. Una ciudadanía que desbordó todos los canales. Lo que nos lleva directamente a la escuela. Si tienes esta batalla de ideas sobre qué es ser un ciudadano, ¿Cómo se enseña? Exacto, ¿cómo se traduce eso en un currículum, en una clase? La investigación es tajante en esto. La educación ciudadana nunca es neutral, es un proyecto político. Y para analizar ese proyecto, el autor de la tesis propone una matriz conceptual que es increíblemente útil. a ver, En lugar de dar una sola definición, la presenta como 4 grandes debates, 4 encrucijadas que cualquier sistema educativo debe enfrentar. Exploremos esas encrucijadas. Me imagino que la primera es la más obvia. ¿Qué tanto enseñamos? exacto. Es el eje del nivel formativo. En un extremo tienes una educación cívica minimalista. Te enseño cómo funciona el Congreso, cuáles son tus deberes, cómo votar, información pura y dura. Eso mismo. Y en el otro extremo tienes una formación ciudadana maximalista, que busca desarrollar un pensamiento crítico, habilidades para debatir, para organizar. Para transformar, es la diferencia entre una clase de cívica que te duerme y una que te enciende. Una te encena el mapa del poder. Y la otra intenta darte una brújula para navegarlo, o para redibujarlo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién estamos formando con esa brújula? ¿A un individuo o a un colectivo? Ese es el segundo eje, el sujeto de formación. La escuela se enfoca en formar un individuo racional y autónomo que toma decisiones en base a su propio interés. Esa es la visión liberal. ¿Y la otra? O piensa en formar un sujeto comunitario y situado, que se entiende a sí mismo como parte de una historia, una cultura, un territorio con problemas compartidos. La diferencia entre formar a un votante informado y formar a un líder vecinal, por decirlo de alguna manera. Justo. Y el tercer debate debe ser el más polémico de todos. ¿Para qué formamos? ¿Para mantener el sistema o para cambiarlo? Ahí diste en el clavo. Es el eje de la función política. La pregunta es si la educación busca reproducir el orden social existente, darle legitimidad, Que la gente crea en él y lo sostenga. o si por el contrario busca ser emancipadora, entregando herramientas para cuestionar las injusticias, para desafiar el poder. Pero, seamos honestos, un sistema educativo financiado por el Estado ¿realmente puede tener una función emancipadora? Es una contradicción enorme. Suena que el sistema se estaría disparando en el pie. Esa es la contradicción central, y la investigación la deja al descubierto. Y se conecta con el último eje, que es el de la temporalidad pedagógica. A ver, por un lado está la visión proyectiva. La escuela te prepara para ser ciudadano en el futuro, cuando seas mayor. Eres un proyecto de ciudadano. Ajá. Y por otro, la visión experiencial dice, no, un niño, una niña, un adolescente, ya es un ciudadano. Tiene opiniones, tiene derechos, participa en su comunidad escolar, en su barrio. Su ciudadanía se ejerce en el presente. Ahora mismo. Es la gran diferencia entre ver la escuela como un campo de entrenamiento para la vida adulta o verla como la vida misma. ¿Los estudiantes ensayan para ser ciudadanos o ya lo son? Esa es la pregunta. Entonces, si juntamos estos 4 ejes, ¿cuál es el diagnóstico de la investigación sobre la ley chilena? Aquí viene lo potente. El análisis sugiere que, aunque el discurso oficial de la ley suena muy ambicioso y maximalista, En la práctica, la práctica, en el día a día de las políticas públicas, la balanza se inclina casi siempre hacia el lado más conservador, o sea, una educación más cívica que crítica. más individualista que comunitaria, más enfocada en reproducir que en transformar, y que ve a los estudiantes como futuros ciudadanos, no como actores del presente. O sea que, en el fondo, lo que nos dice la tesis es que hay una especie de letra chica en la ley. En el papel promete formar ciudadanos críticos y participativos. Pero en la práctica, el sistema está diseñado para mantener las cosas como están, para formar gente que no cuestione demasiado. Es una contradicción enorme. Y me imagino que esa contradicción explota cuando la llevas a los lugares donde el sistema ya hace agua. Exactamente.
Ahí es donde todo este marco teórico choca con la realidad de una forma brutal. Uf, la pregunta que plantea la fuente es, ¿qué ocurre cuando este modelo educativo, que se presenta como universal, se aplica en una escuela de un barrio con altos índices de vulnerabilidad social? El choque tiene que ser tremendo. Es que, a ver, imaginemos por un segundo a un chico o una chica en una de estas comunidades. Ujú. Se levanta en una casa con problemas de hacinamiento. Viaja quizás 2 horas en un transporte público deficiente. Llega a una escuela con menos recursos que una del barrio alto. Y en la clase de formación ciudadana le dicen, En Chile todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. ¿Qué se supone que siente esa persona? Es una disonancia cognitiva brutal. es un mensaje que su realidad le grita todos los días que es falso. Totalmente. Has descrito perfectamente lo que la investigadora Silvia Redón, que está citada en la tesis, llama la brecha entre el currículum formal y el currículum vivido. Un abismo. Un abismo entre los ideales democráticos que se enseñan y la experiencia cotidiana de la exclusión. Y aquí es clave entender el concepto de vulnerabilidad. Que no es una característica de la persona. No. La fuente insiste en eso. No es que el chico sea vulnerable. Lo han hecho vulnerable. Claro, no es un rasgo de personalidad, es una condición estructural. Es una condición producida por la acumulación de desventajas. La segregación urbana, la precariedad laboral de sus padres, la falta de redes de apoyo, la estigmatización. Todo eso. Todo eso crea un contexto donde la promesa de la ciudadanía suena a hueco. El problema es que las políticas educativas a menudo ignoran este punto de partida. Diseñan un plan estándar y esperan que funcione igual en todas partes. Lo que significa que en la práctica le estamos dejando una tarea titánica e imposible a las escuelas y a los profesores. Totalmente. Le estamos pidiendo al docente que con una tiza y un pizarrón resuelva décadas de abandono estatal y desigualdad estructural. Es una carga injusta. Abrumadora. Y genera una atención pedagógica casi irresoluble. Por un lado, se le pide al profesor que forme ciudadanos críticos, participativos. Comprometidos con el bien común. Y por otro, tiene que hacerlo en un contexto donde la experiencia diaria de sus estudiantes les enseña una lección muy diferente, que el sistema no es justo, que las oportunidades no son iguales, y que su voz a menudo no es escuchada. Entonces, atando cabos. Partimos de que ser ciudadano es una idea en disputa. Ujú. Vimos que esa disputa se traslada al aula a través de al menos 4 grandes debates sobre cómo educar. Y ahora vemos que el modelo que suele ganar, el más conservador, simplemente no funciona. O peor, genera frustración y cinismo en los contextos de mayor desigualdad. Claro, Si conectamos esto con el panorama general, la gran conclusión de la investigación es que existe una tensión insoportable entre la promesa formal de la ciudadanía y la realidad material de la exclusión, un sistema que garantiza derechos en el papel. pero donde las condiciones de vida impiden que una parte importante de la población pueda ejercerlos plenamente. La escuela queda atrapada en medio de esa contradicción. ¿Y la investigación sugiere alguna salida a este callejón? Sí, y es un cambio de enfoque radical. ¿En qué sentido? Sugiere que para empezar a cerrar esa brecha, no basta con enseñar la Constitución. Se necesitan enfoques educativos mucho más arraigados en lo local, en lo comunitario. Que partan de los problemas reales de los estudiantes y sus barrios. Exacto. Que sean explícitamente críticos con las estructuras de desigualdad y sobre todo que reconozcan la agencia que los estudiantes ya tienen en el presente para generar cambios, aunque sea a pequeña escala. Al final, la forma en que un país educa a sus ciudadanos no es solo un tema técnico o pedagógico. No, Es un espejo que refleja con una claridad brutal la democracia que es hoy y quizás más importante, la democracia que aspira o que se resigna a ser mañana. un espejo y también un campo de batalla. Porque en esas aulas se está definiendo si la próxima generación aceptará las cosas como son. O si tendrá las herramientas y la convicción para luchar por un país más justo. Exacto. Y esto nos deja con una idea final, casi, no sé, casi subversiva, que se desprende de la propia investigación. La tesis destaca la tensión entre la educación formal y lo que pasó en las calles con las protestas estudiantiles. Esto nos obliga a preguntarnos algo. A ver. ¿Y si la verdadera educación ciudadana, la más potente y transformadora, no está ocurriendo dentro de los salones de clase, sino precisamente fuera de ellos?
¿Qué aprende una sociedad sobre democracia cuando sus jóvenes, cansados de la brecha entre la promesa y la realidad, deciden tomar la palabra y convertirse en los maestros?